Nos han hecho creer que amar implica dolor, que si alguien realmente te importa, deberías sentir un miedo constante a perderlo, que el amor auténtico viene acompañado de ansiedad, de necesidad, de una especie de desesperación por retener a quien amamos. Pero Carl Jung nos dejó una enseñanza poderosa que pocos se atreven a enfrentar. El apego no es amor, es miedo disfrazado. Cuando te aferras a alguien, no lo haces solo por lo que sientes por esa persona, sino porque en el fondo crees que sin ella algo en ti se rompe, como si su ausencia te dejara incompleto, como si su aprobación definiera tu valor, como si su amor fuera la única fuente de sentido en tu vida. Pero esa sensación no es amor, es dependencia emocional. El amor genuino no encadena, no aprisiona, no exige sacrificios internos. El amor auténtico es expansión, es elegir compartir desde la abundancia emocional, no desde un hueco interno. Es estar con alguien por voluntad, no por necesidad. Pero la mayoría de las personas no distinguen esa línea. Confunden el acto de amar con el terror de estar solos. Creen que si el otro se va, se llevan consigo su capacidad de ser felices. Por eso quiero hacerte una pregunta que puede cambiar tu forma de ver las relaciones. ¿Realmente amas a esa persona? ¿O solo temes quedarte sin ella? Porque el apego tiene muchas máscaras. A veces se presenta como una ternura excesiva, como esa frase que repites en silencio: no puedo vivir sin ti. Pero el verdadero problema no está en amar profundamente, sino en creer que si esa persona desaparece, también desaparece tu paz. Si llegas a pensar que tu bienestar está en manos ajenas, tu vida entera se vuelve una montaña rusa emocional. Y es en ese punto donde te das cuenta. Si sientes que sin esa persona pierdes el equilibrio, entonces quizás no era amor. Tal vez era un intento de llenar un vacío que ya existía mucho antes de que esa relación comenzara. Un intento de aferrarte a algo externo para no enfrentar lo que falta dentro de ti. Y lo más difícil de aceptar es esto: cuando el apego domina tu vida, el miedo se convierte en el motor de la relación. Miedo a que todo cambie, miedo a que te dejen, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte con el silencio. Pero el amor, cuando es verdadero, no se basa en el temor a perder, se basa en el deseo de compartir sin condiciones. El apego te encierra, el amor te libera. El apego te hace sentir que sin el otro no eres nada. El amor, en cambio, te permite ser tú completamente, con o sin compañía. Cuando amas desde un lugar sano, eliges estar con alguien que suma, no que te consume. Porque el amor no debería hacerte sentir pequeño, debería ayudarte a crecer. Y es aquí donde el desapego emocional se vuelve crucial. No se trata de alejarte de las personas que amas, sino de reconectar contigo mismo. Porque si tu felicidad depende de lo que el otro haga o diga, has perdido el control de tu propia vida. Si se queda, estás bien. Si se va, te derrumbas. ¿Te das cuenta del poder que le estás entregando a alguien más? Carl Jung afirmaba que el amor no necesita poseer, solo comprender. Y es precisamente desde esa comprensión que puedes empezar a soltar el control, a dejar de intentar forzar algo que debe fluir por sí mismo. Cuando comprendes que nadie está aquí para llenar tus vacíos, sino para acompañarte en tu plenitud, empiezas a relacionarte desde otro lugar, un lugar de autonomía, no de carencia. Para vivir el amor verdadero, antes necesitas soltar el apego. Necesitas aprender a dejar ir sin que eso se sienta como un vacío. Necesitas entender que soltar no es perder, es volver a ti. Y ahora llega la pregunta clave: ¿cómo se puede soltar a alguien sin sentir que se pierde todo? ¿Cómo se deja ir sin quedarse con una herida abierta? Eso es lo que exploraremos en el próximo punto. Porque dejar ir no significa que el amor no haya existido. Significa que decides elegirte a ti por primera vez en mucho tiempo. Haz una pausa y si este contenido te está haciendo reflexionar, regálanos un me gusta y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo esta sabiduría contigo. Gracias por estar aquí. Eres una mente fuerte. Soltar no es sinónimo de fracaso. Desde pequeños nos enseñaron que el amor verdadero es el que dura para siempre.
sin importar cómo te hagas sentir. Nos educaron para creer que renunciar es perder, pero soltar en realidad es liberarte de la ilusión de que tu bienestar depende de otra persona. Cuando el miedo gobierna tus vínculos, el amor se convierte en una carga, un tengo que estar contigo, en lugar de un quiero estar contigo. Y Carl Jung lo dejó claro: nada afecta más profundamente a los demás que aquello que nosotros mismos no vivimos con autenticidad. Esa frase no solo aplica a la relación con los padres, sino a cualquier vínculo. Cuando renuncias a partes de ti solo para sostener una relación, estás perdiendo lo más valioso que tienes: tu propia vida. Si pensar en soltar a alguien te paraliza, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Lo que te mantiene ahí es amor o es el miedo a estar solo? Muchas veces creemos que no podemos dejar a alguien porque lo amamos demasiado. Pero si miras con más profundidad, descubrirás que lo que te retiene es ese temor a no encontrar otra conexión, a tener que enfrentarte contigo mismo sin distracciones. Miedo a ese vacío interno que ya estaba ahí antes de conocer a esa persona, solo que lo escondiste bajo la idea de un amor idealizado. Soltar no significa negar lo vivido, ni borrar los momentos compartidos. Significa que decides darte un lugar prioritario. Significa que eliges tu paz, incluso si eso implica cerrar un capítulo. Significa que te alejas de aquello que te desgasta para reencontrarte contigo. El verdadero desapego no es frialdad ni indiferencia. Puedes soltar a alguien y aún así valorar lo que representó para ti. Puedes dejar ir sin rencores, sin negar que hubo amor, pero ahora eliges seguir sin quedarte atado a lo que ya no existe. La gran diferencia está en cómo interpretas el acto de soltar. Si lo ves como pérdida, dolerá, pero si lo ves como un acto de amor propio, como el primer paso hacia tu libertad emocional, entonces se convierte en una nueva puerta abierta, porque cuando te aferras, te encadenas. Si alguna vez has intentado mantener una relación contra todo pronóstico, seguramente te habrás dado cuenta de algo doloroso. Cuanto más te esfuerzas por retener, más te desgastas. Cuanto más te aferras a quien ya no está emocionalmente presente, más te sumerges en una lucha invisible. Y cuanto más te resistes a soltar lo que ya se ha roto, más te hundes en una realidad que ya no existe. El apego no fortalece las relaciones, las aprieta hasta asfixiarlas. Cuando el vínculo es auténtico, no necesita ser sostenido por miedo ni por esfuerzo extremo. La conexión real fluye desde la libertad, no desde la obligación, porque cuando alguien realmente quiere quedarse en tu vida, no hace falta que lo convenzas. Se queda porque quiere, no porque tú luches para que lo haga. Pero hay algo aún más profundo. Cuando te aferras a alguien que ya se ha ido, aunque solo sea emocionalmente, no te estás aferrando a la persona real, sino a una versión pasada, idealizada. Te encadenas a lo que fue, o peor aún, a lo que imaginaste que podría haber sido. Vives en un eco del ayer, repitiendo en tu mente momentos que ya no volverán, palabras que ya no significan lo mismo, gestos que quizás ya no existen. Y aquí surge una pregunta que merece ser enfrentada con valentía. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir sosteniendo una ilusión? ¿Cuánta energía vas a seguir entregando a una historia que ya terminó en silencio? Soltar no es perder. Soltar es recuperar tu poder interior. Es mirarte al espejo y darte cuenta de que la única persona que siempre estará ahí para ti eres tú. No porque los demás no sean importantes, sino porque si no aprendes a darte amor primero, cualquier amor externo será frágil e inestable. No puedes construir una relación sólida si tú mismo estás tambaleando. No puedes ofrecer estabilidad si estás lleno de inseguridades. Y no puedes amar con plenitud si te relacionas desde el vacío, esperando que el otro lo llene. Soltar es elegirte, es reconocer que tu bienestar no puede depender de alguien que ya no quiere estar. Es confiar en que lo que es verdaderamente tuyo no necesita ser forzado. Y es abrir espacio para nuevas posibilidades, nuevas versiones de ti mismo, nuevos caminos que antes no podías ver porque estabas demasiado ocupado mirando hacia atrás. Ahora
Dime tú, ¿vas a seguir persiguiendo algo que ya no es o vas a recuperar tu presente? Porque en el próximo punto vamos a descubrir cómo sanar de verdad sin apagar tu capacidad de sentir, cómo dejar ir sin endurecer el corazón, cómo caminar hacia adelante sin cerrarte al amor. Cuando alguien significativo se va de tu vida, duele, es inevitable. Es como si una parte de tu identidad se fragmentara, como si de pronto, al mirar dentro de ti, encontraras un espacio vacío donde antes había compañía, seguridad, propósito. Y aquí es donde muchas personas se pierden. Algunos se quedan atrapados reviviendo los recuerdos, recreando una y otra vez lo que ya pasó. Otros, en cambio, deciden cerrar el corazón, convencidos de que así evitarán volver a sufrir. Pero Carl Jung nos dejó una lección transformadora. Lo que niegas te esclaviza. Lo que aceptas te transforma. Ignorar el dolor no es sanarlo. Reprimir lo que sientes solo lo empuja más profundo. Tarde o temprano saldrá a la superficie en forma de miedo, desconfianza o rabia. Sanar no significa olvidar. Tampoco es bloquear emociones o fingir que todo está bien. Sanar es permitirte sentir con honestidad sin quedarte estancado en lo que ya no es. El error que comete mucha gente es confundir sanación con evasión. Nos han enseñado a distraernos, a seguir adelante sin mirar atrás, a convencernos de que el tiempo lo cura todo. Pero la verdad es que lo que no enfrentas se queda contigo. El dolor no se disuelve por sí solo, se transforma en un peso invisible que afecta tus decisiones, tus vínculos, tu confianza. Seguramente conoces a alguien que tras una decepción dice: nunca más me enamoro, no vuelvo a confiar en nadie. El amor solo trae sufrimiento. Esa persona no ha sanado, simplemente ha blindado su corazón, ha optado por la protección en lugar del crecimiento. Pero ¿vale la pena vivir una vida sin dolor si eso significa no volver a amar? Porque evitar el sufrimiento no es lo mismo que estar en paz. Reprimir tus emociones no es lo mismo que ser fuerte. La única forma de sanar de verdad es atravesando el dolor, no evadiéndolo. Sentir es parte del proceso. Permítete extrañar, permítete llorar, permítete enojarte. Todas esas emociones son legítimas. No hay nada incorrecto en sentir tristeza por alguien que fue importante. No eres débil por vivir un duelo. El dolor que se acepta se disuelve. El que se reprime se multiplica. Y aquí es donde muchos confunden los términos. Creen que para desapegarse deben volverse fríos, que para sanar hay que borrar todo. Pero el desapego real no es desconexión, no es borrar lo vivido, no es negar el amor, es recordar sin dolor, es agradecer sin aferrarse, es amar sin necesidad de poseer. Carl Jung decía que el amor no necesita ser poseído, solo comprendido. Y eso también aplica al momento de soltar. No tienes que dejar de amar para sanar, solo tienes que dejar de sufrir por lo que ya no está. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a sanar sin cerrarte, a dejar ir sin endurecerte? Porque el verdadero desapego no significa convertirte en piedra, significa volver a ser tú sin depender de nadie, significa mirar hacia el futuro con el corazón abierto, sabiendo que lo que pasó fue parte de tu camino, pero no define lo que viene. Carl Jung sostenía que la libertad emocional no se alcanza escapando del pasado, sino integrando lo vivido sin quedar atrapado en ello. Aprender a agradecer sin aferrarte, valorar lo que fue, sin necesidad de revivirlo una y otra vez. Extraer sabiduría de cada experiencia, sin temer que el dolor se repita. Dejar espacio para lo nuevo, sin cargar el peso de lo que ya no tiene lugar. Eso es sanar. Sanar no es huir del amor ni endurecer el corazón. Sanar es aprender a amar desde un lugar más consciente. No es dejar de sentir, sino dejar de depender. No se trata de borrar a quien alguna vez fue importante, sino de soltar con gratitud en vez de con sufrimiento. Agradecer lo compartido sin convertirlo en una prisión emocional. El amor nunca fue el problema. El problema fue la manera en que lo aprendiste, lo viviste y lo interpretaste. Si tu historia de amor nació desde la carencia, es probable que la confundas con sufrimiento.
Si tu conexión se sostuvo por miedo a la pérdida, tal vez creas que sin el otro no vale. Si usaste el amor como una forma de cubrir vacíos internos, es natural que su ausencia hoy te parezca insoportable. Pero cuando te permites amar sin temor, sin necesidad de poseer, sin perderte en el otro, te das cuenta de algo transformador. El amor no es algo que alguien te da. El amor verdadero nace en ti, siempre estuvo ahí, solo necesitabas recordarlo. Y cuando realmente comprendes esto, no como una idea bonita, sino como una certeza interna, ya no temes soltar, porque ya no estás perdiendo, estás eligiendo. El poder real no está en retener, está en seguir adelante con el corazón abierto, sabiendo que todo lo que fue cumplió su propósito, que el capítulo que cierras no es el final de tu historia, sino el inicio de algo más profundo, más auténtico, más tuyo. Y aquí surge una nueva pregunta. ¿Cómo convertir todo este proceso en una transformación real? Porque soltar y sanar no deberían dejarte vacío. Al contrario, deberían llenarte de claridad, de fuerza, de propósito. Deberían ayudarte a descubrir una versión de ti que solo emerge cuando dejas atrás lo que ya no resuena con tu crecimiento. El final de una relación no es el final de tu vida, es el comienzo de un camino más consciente. El dolor de soltar puede sentirse como una grieta abierta, como si algo dentro de ti se hubiera roto. Puedes cuestionarte, dudar de ti mismo, culparte, pero hay una verdad profunda que necesitas escuchar. El sufrimiento solo te debilita cuando no lo transformas, cuando simplemente lo padeces sin entender lo que te quiere mostrar. Carl Jung afirmaba que no hay conciencia sin dolor, y tenía razón. Los momentos más desafiantes no llegan para destruirte, sino para despertarte, para sacudirte del piloto automático, para empujarte fuera de lo conocido y mostrarte quién puedes llegar a ser, para enseñarte las verdades sobre ti que tal vez habías evitado ver. El problema es que muchas personas se quedan atrapadas en el dolor, convirtiéndolo en parte de su identidad. Repiten la herida como si fuera un mantra, justifican su desconfianza, se autodefinen por la experiencia que los marcó, en lugar de trascenderla. Pero tú no tienes que vivir así. Aquí tienes una elección que puede cambiarlo todo. Puedes dejar que el dolor te consuma, o puedes usarlo como combustible para tu evolución. Cada pérdida, cada desilusión, cada adiós ha dejado una huella en ti, pero no una marca para detenerte, sino una señal para orientarte. Tal vez esa relación te mostró que no puedes delegar tu felicidad. Tal vez aprendiste que dar sin límites te hizo olvidarte de ti. Tal vez descubriste que te habías conformado con mucho menos de lo que mereces. Y eso, aunque duela, es crecimiento. El dolor es un espejo, te muestra lo que necesitas ver. Y si en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto?, entonces todo cambia. El sufrimiento deja de ser castigo, se convierte en herramienta. Si te dejó inseguridad, conviértela en una oportunidad para fortalecer tu confianza. Si te sentiste perdido, úsalo para reconectar con tu propósito. Si aprendiste que entregaste demasiado, aprende a poner límites. Límites que cuidan tu energía, tu tiempo, tu valor. Cada cicatriz que llevas es testimonio de que pasaste por algo que te sacudió, pero no te venció. La diferencia entre quien se queda en el pasado y quien renace después del dolor está en cómo decide mirar su historia. Soltar no te debilita, te fortalece. Muchos creen que al dejar ir a alguien pierden una parte de sí mismos, pero la verdad es que al soltar te reencuentras contigo, con partes tuyas que habías silenciado, con la claridad que solo llega cuando el ruido desaparece, con tu verdadera esencia, porque soltar no es olvidar, es elegir avanzar sin quedarte anclado, es honrar lo que fue sin seguir arrastrándolo, y eso, más que una despedida, es una forma de volver a casa. Quedarse atrapado en la historia, es ahí donde muchas vidas se detienen sin que nadie lo note. Porque si después de atravesar una experiencia que te sacudió el alma, sigues siendo exactamente el mismo, entonces algo importante no ocurrió: la transformación. El crecimiento no se da cuando el tiempo pasa, se da cuando tú decides mirar con conciencia lo que viviste. Cuando en vez de cerrar tu corazón,
lo abres con más sabiduría. Cuando no te vuelves más duro, sino más fuerte por dentro. Cuando aprendes a confiar, no ciegamente, sino con claridad sobre quién merece tu entrega. Cuando no te llenas de rencor, sino que agradeces el aprendizaje, incluso si dolió. La vida no se trata de evitar el dolor, se trata de aprender a transformarlo. Porque si lo permites, el sufrimiento no será una herida eterna, sino un umbral hacia una versión más plena de ti. Tu historia no acaba aquí. Si estás en medio de un proceso de desapego, si soltar a esa persona se siente como si te arrancaran una parte de ti, detente un momento y respira. No estás perdiendo, estás evolucionando, no estás renunciando al amor. Estás descubriendo una forma más sana de experimentarlo. No estás dejando atrás tu esencia. Estás reencontrándote con quien realmente eres, sin las capas que creaste para sobrevivir. Y ahora, hazte una pregunta esencial. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Porque lo que viviste ya no se puede cambiar, pero lo que vas a construir a partir de ahora depende completamente de ti. Y aquí entra el paso más poderoso de todos: aprender a seguir adelante. De verdad, con libertad, sin cadenas, sin miedo. Desapegarte de alguien no es simplemente cerrar un capítulo romántico. Es liberarte de la creencia de que necesitas a alguien más para sentirte completo. Es volver a ti, es recuperar tu energía, es reconectar con la fuente de amor que siempre estuvo dentro, pero que habías delegado en alguien más. Sin embargo, muchas personas se quedan ancladas, incluso después de soltar. Siguen repasando conversaciones, siguen esperando en secreto una señal de regreso. Siguen pensando en lo que pudo ser. Y sin saberlo, convierten el desapego en una nueva forma de apego, más sutil, más silenciosa, pero igual de limitante. Aquí está la verdad que más cuesta aceptar. No puedes avanzar si sigues mirando hacia atrás. No puedes construir lo nuevo mientras sigas atado a lo viejo. No puedes ser libre si sigues cargando con los restos emocionales de una historia que ya terminó. Imagina a alguien que asegura haber soltado, pero revisa a diario esa última conversación. Escucha esa canción que duele. Compara cada nueva persona con la que ya no está. Aunque por fuera diga que ha seguido, por dentro sigue encadenado. Y ese tipo de prisión es la más peligrosa, la que parece invisible incluso para quien la vive. Y lo más profundo de todo esto es que muchas veces ese vacío que sientes no lo creó la persona que se fue. Ese vacío ya estaba allí. Lo que ocurrió es que creíste que el amor del otro lo llenaba. Pero la ausencia no crea el dolor, solo revela lo que estaba sin sanar. Por eso, si al pensar en alguien sientes que algo dentro de ti se rompe, pregúntate con honestidad, ¿qué parte de ti dejaste de atender cuando esa relación comenzó? Porque si no descubres eso, repetirás el ciclo. Te aferrarás a alguien nuevo con la esperanza de que esta vez sea distinto, sin darte cuenta de que el patrón sigue siendo el mismo. La única relación que necesitabas sanar era contigo. Ahora imagina despertar cada día sabiendo que tu felicidad no depende de nadie más, que puedes amar sin miedo a perder, que puedes conectar desde la abundancia, no desde la carencia, que tu bienestar ya no se sostiene sobre la presencia de otro, sino sobre el equilibrio que has construido dentro. Eso es libertad real. Y no se trata de borrar el pasado, no se trata de negar lo vivido, ni de convertirte en una persona fría e indiferente. Se trata de entender que el amor no se mide por cuánto sufres cuando alguien se va, sino por cuánto creces con lo que queda. Se trata de recordar que tu valor nunca dependió de quién se quedó o quién se fue. Se trata de reclamar tu poder personal y caminar con él. La vida sigue avanzando. Y la gran pregunta es, ¿tú estás avanzando con ella o sigues mirando atrás? Hay personas que pasan años, incluso décadas, atrapadas en una historia que ya terminó, aferradas a recuerdos que idealizaron, esperando respuestas que nunca llegan, negándose nuevas oportunidades por seguir pensando que ya vivieron su única gran historia. Y mientras tanto la vida sigue,
sin ellas, porque cada día que pasas atrapado en el pasado es un día perdido del presente. Así que dime con honestidad, ¿cuánto más vas a seguir regalándole tu energía a algo que ya no existe? ¿Cuánto más vas a permitir que una historia antigua decida tu futuro? ¿Cuánto más vas a retrasar tu verdadera libertad? Porque cuando tomas la decisión sincera de seguir adelante, algo profundo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que no necesitas regresar a lo que eras, porque estás construyendo algo mucho mejor. Te das cuenta de que el amor no se fue porque nunca estuvo fuera de ti. Te das cuenta de que la vida no te está quitando nada, solo te está mostrando que puedes ser feliz sin depender de nadie más. Esa es la verdadera liberación, el día en que comprendes que nadie te completa, porque tú ya estás completo. El día en que dejas de esperar que alguien venga a llenar tu vacío, porque tú mismo aprendiste a estar contigo. El día en que entiendes que el amor no es una necesidad, es una elección, una presencia, un acto de conciencia. Ese día, el apego pierde su poder. Ese día, ya no eres prisionero de una historia pasada. Ese día, empiezas a vivir de verdad. Así que dime, ¿estás listo para soltar el pasado y caminar hacia tu nueva vida sin cadenas? Porque cuando comprendes esto, ya no hay vuelta atrás. Síguelo, con conciencia, con fuerza y esta vez, sin miedo.